Mi nombre es María Fernanda Almaraz Martínez de la ED 101 y hoy les voy a hablar sobre la truculenta historia del capitalismo. Este autor nos daba una crítica extensa de cómo el gobierno se aprovechaba de la sociedad, cómo había explotación de trabajo, se empoderaban gracias a los pobres y ellos se hacían más ricos. Este hecho pasó en Europa y fue el origen del capitalismo a principios de la edad contemporánea, hasta como ahorita lo conocemos. Este autor nos cuenta o nos relata nos relata conceptos económicos para que podamos entender en fechas actuales, el cómo se utilizaba el dinero, cómo era el gobierno en ese entonces, para que nosotros, y lo habla de manera con cómics para que nosotros podamos entender de manera mejor cómo funcionaba. También este autor da su crítica a cómo había mucha desigualdad en ese entonces gracias al sistema capitalista, desde sus orígenes en la revolución industrial hasta la globalización en la época contemporánea. Los capitalistas poseían tierras agrícolas, maquinaria, fabricaban materias primas o tecnología, lo suficiente como para vivir de ellas y dar trabajo a las demás personas. Si no contaban con este medio de producción, se podría decir que no eran del capitalismo, porque estos protegían sus privilegios que tenían como sociedad, eran los que tenían mayor poder en la sociedad y los que no nomás se consideraban trabajadores de ellos. También gracias a eso, a que tenían los recursos para ser los dueños de las maquinarias o de las tierras, era que ellos se hacían más ricos y explotaban a los trabajadores pobres y ellos los forzaban a trabajar más y más para ellos volverse más ricos y hacer más. También el autor nos narraba la lucha constante, el día a día, el vivir de las personas las que trabajaban, ya que pues había explotación de trabajo y cómo era su sistema económico principal, cómo ellos sobrevivían a su bajo salario con precios en ese entonces no tan accesibles, por así decirlo, en sus luchas constantes, las carencias que vivían, las personas y cómo ha surgido al respecto en este sistema económico. O sea, cómo ellas, ¿cómo le podría decir? Cómo ellas sostenían su familia, aunque muchas veces mandaban a los niños a trabajar. Por eso era que había explotación de trabajo, porque como no alcanzaba el dinero, mandaban a los niños a trabajar y pues esto era muy consecutivamente, o sea, no era la primera familia que hacía eso. Y muchos niños se quedaron sin escuela con tal de ir a trabajar, ya que en ese entonces las cosas eran muy caras para lo muy poco que ellos ganaban. Bueno, para empezar con el contexto de cómo empezó todo, fue gracias a la revolución industrial. Perdónenme, es que mientras iba leyendo iba haciendo mis apuntes para que no se me olvidaran. Bueno, prosigamos. Fue la revolución industrial. Como la industrialización fue el paso que abrió a muchas cosas, cambió la producción de trabajo, la generalización de riquezas y a su vez hubo una explotación laboral. Bueno, como sabemos, la revolución industrial abrió el paso a las industrias, a un nuevo inicio, fue el nuevo inicio de una nueva era. El cómo ganaban, el cómo vivían,
importante, su forma de vivir, el cómo lo vivían fue gracias a la revolución industrial, ya que gracias a ella empezaron las industrias, empezaron los trabajos, pero así como también empezó la tecnología, empezó la explotación de trabajo, ya que las máquinas no se manejaban por sí solas, a fuerzas necesitaban quien las manejara y hacían un buen de trabajo por un salario muy mínimo. Era la muy mínima cosa, muy mínimo salario por todos los que por todo lo que lo ponían a hacer, ya que los dueños de las maquinarias, de las tierras, todo eso se aprovechaban ya de que pues era trabajar por obligación, trabajar por qué comer, no trabajar por, no creo que nadie trabaja por gusto, pero todo inició gracias a la industrialización, gracias a la revolución industrial. También en la revolución industrial surgió la clase obrera, donde pues salieron los trabajadores. En 1833 los fósforos, en 1834 la hélice marina, en 1844 el telégrafo. Este fue de uno de los más grandes de las más grandes tecnologías que en ese entonces se pudieron implementar, ya que te podías comunicar ya con las personas, ya era un hecho. En 1858 la luz eléctrica, como todos la conocemos, la luz, o sea, ya dejamos las velas atrás, ya, bye. En 1873 surgió una crisis mundial donde los patrones bajaron los sueldos y no los precios y los productos, así que disminuyó la producción y así surgió la crisis donde millones de obreros quedaron despedidos. Esta crisis fue muy importante, ya que subieron los precios. Bueno, los precios estaban aquí, pero bajaron los sueldos. Entonces, si no podían con un sueldo, no podían comprar los productos. Entonces, eso también hubo la baja de productos, pues claramente, pues que iban a vender si tenían un sueldo muy bajo. Y pues ya gracias a eso que no hubo buena producción, muchos de ellos se fueron desempleados, fueron despedidos y ahí todavía no surgían los derechos de los trabajadores. Entonces fue muy importante esa fecha, 1873. Este movimiento tuvo un impacto social y cultural. Se discuten como la concentración de riquezas, que estaba en manos de pocos y la desigualdad que genera en la sociedad. Pues era como que los privilegios que tenían las personas que tenían la maquinaria, las tierras, los que generaban, los dueños de los que generaban, porque los que generaban eran los pobres. Ellos tenían ciertos privilegios y esto tuvo un gran choque cultural y social muy importante. Como ya lo venía platicando, sin los pobres, los ricos no podían formar su riqueza. También este libro nos habla sobre las crisis económicas y las respuestas sociales, incluyendo movimientos laborales y lucha contra los derechos. Gracias a esa época se empezaron los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, ya que los dueños se aprovechaban gracias a que había mucha ignorancia y no hay los derechos que ahorita conocemos hoy en día que nos protegen a nosotros como trabajadores de las empresas. Antes todo eso no existía. Entonces, gracias a esa época fue que se empezaron a dar estos derechos. Y esto es muy importante porque sin esos derechos las personas, los dueños seguirían haciendo lo que quisieran con lo que ellos quisieran, la explotación de trabajos. La explotación, como lo repito, eso aunque a la fecha hay algunos que todavía se pasan, pero ya es más regulado. Ahorita ya el gobierno puede interceder por nosotros. Esto es lo que venimos platicando, es cómo el capitalismo lo seguimos ocupando. Bueno, fue
esencial para que nosotros lo siguiéramos ocupando hoy en día. Bueno, eso fue lo que yo entendí del capitalismo, cómo el autor nos narra, nos platica para que nosotros podamos entender cómo era el gobierno en ese entonces, cómo las empresas controlaban a los trabajadores. Yo soy María Fernanda Maras Martínez y creo que eso es de mi parte, creo que es todo. Maestra, no me repruebe.